momento. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Para ver una presentación en la cual me voy a apoyar. ¿Me confirman si ven mi PowerPoint? Correcto, sí se ve. Listo, gracias. Entonces, bienvenido al segundo encuentro sincrónico del seminario. Pedirles, por favor, que tengan controlados sus micrófonos para que no entren sonidos. Y al final, les podré dar la palabra. Vamos a enfocarnos hoy en este encuentro, pues a hablar un poco de innovación y transformación digital, conocimientos que creo son importantes de cara al paso 4 que inician ya en el seminario. Aquí simplemente recordar para quienes ya lo vieron en el primer encuentro sincrónico o para quienes no, la ruta de formación que tiene el seminario con 5 pasos: conocimientos previos, conceptualización, análisis, reflexión y transferir. Ya hemos pasado por el paso número 1 de innovación pedagógica en contextos digitales, donde hicieron un mentefacto, una representación gráfica de sus conocimientos previos sobre este concepto. Conceptualizar, ya lograron reunirse como equipo y abordar, analizar, discutir y escribir sobre las principales transformaciones socioculturales que hoy estamos viviendo en un contexto digital o de transformación digital. En el paso 3, que lo acaban de finalizar, pudieron explorar algo sobre lo que es la epistemología de la innovación o de las corrientes de pensamiento o teorías que promueven, por un lado, la innovación pedagógica y que por otro propenden por unas nuevas características del aprendizaje en resultado, digamos, de estos procesos de innovación o de estas corrientes de pensamiento que sustentan la innovación. Ahora, como les habíamos comentado desde el principio del seminario, estamos llegando a un paso fundamental, que es el paso 4, reflexionar. Sobre esos pasos anteriores, ya tienen un constructo teórico que les permite reflexionar sobre cómo, que les va a permitir como grupo identificar una problemática de aprendizaje educativa en el contexto de una sociedad del conocimiento con transformaciones socioculturales mediadas por lo digital, y poder desde este paso 4, cuando se sienten a desarrollar su acta, pues identificar claramente ese problema que quieren abordar. Ya algunos de ustedes lo han venido abordando desde, en mi caso, los trabajos que he ido leyendo del paso 2. Ya incluso hay personas que se hacen cuestionamientos fuertes sobre el papel de las tecnologías en sus regiones, la falta de conectividad, la pobreza. Entonces, ahora es todas esas reflexiones que han escrito en sus comentarios críticos, que han consolidado en las actas dialógicas. Aquí se van a tener que poner como acuerdo, como grupo, para identificar y enfocalizarse en un problema, y cómo creen ustedes que ese problema podría ser resuelto desde una transformación digital, y cómo podría influir o contribuir en cerrar, si no resolver todo el problema, en cerrar esa brecha de ese problema que ustedes identifican. Es decir, que teniendo claro eso, ese punto, ya van a estar en capacidad de transferir esa solución en un prototipo app. Como les comentamos, el paso 4 y 5 en la agenda son muy cortos. Prácticamente dan 8 días para desarrollar la app. Entonces, si el grupo logra avanzar en acotar el problema, en mirar qué es lo que hay en la agenda, en la guía de aprendizaje 5, sería muy bueno, porque se van a dar cuenta que después prácticamente para desarrollar
el prototipo, van a tener muy poco tiempo. Esto porque también supone una metodología de que el prototipado, desde procesos de agilismo y aceleración, puede ayudar a concretar todo este proceso largo de reflexión en un objeto digital, en una maqueta, de una manera, digamos, acelerada. Esta también fue una diapositiva que vimos la sesión pasada, donde básicamente le recordamos que el seminario se enmarca dentro de un concepto de sociedad del conocimiento y que procura o propende por unas nuevas lógicas de relación del aprendizaje con esta sociedad que básicamente se encuentra permeado por lo digital, por las tecnologías que han permitido que lo digital permee lo sociológico, lo económico, lo educativo y que nos tiene pues enfrente a estos nuevos desafíos de cómo transformar con el uso de lo digital procesos, fenómenos, situaciones que contribuyen pues al cierre de problemáticas del mundo contemporáneo. Esta también la vimos para recordar que todo este fenómeno que les acabo de mencionar corresponde con una evolución que la tecnología ha tenido en la medida que ha generado más atributos que la han llevado de algo estático a algo interactivo basado en la interacción que posibilita el diálogo y la interacción entre personas y ahora incluso en la sociedad 4.0 que facilita la interacción con agentes inteligentes. Básicamente esta diapositiva es para recordar el contexto en el cual nos situamos en el encuentro sincrónico anterior y también para iluminarlos a ustedes sobre sus reflexiones y trabajos en equipo. A ver, esta también la vimos, donde básicamente dijimos que hay un desafío de las instituciones de educación hoy a conectar las lógicas o los contextos formales y formales que propenden el aprendizaje formal e informal, los cuales tienen igual validez y que ahí se encuentra de pronto la clave para responder a formar a nuestros estudiantes para que sepan moverse en contextos de incertidumbre, que como profesionales sean capaces de ser artífices de su propio aprendizaje, de que las universidades deben formar y sus profesores para estas nuevas configuraciones y que si suponemos que no lo estamos haciendo hoy y reconocemos que estamos ante una crisis de aprendizaje. Eso fue lo que dijimos hace 8 días. Sistemas educativos que se han dedicado por la cobertura, por las cifras y que no se han procurado por habilitar esas competencias para aprender a lo largo de toda la vida, pues tendríamos que reconocer que también estamos ante una crisis de la enseñanza, de las prácticas, de las técnicas, de los desafíos que permanentemente como docentes podemos tener para tratar de innovar nuestras prácticas de enseñanza y leer de mejor manera los contextos educativos. Eh, eh, Tal vez hemos estado muy pegados a unos conceptos tradicionales eh, basados que vienen desde Grecia, desde los juglares, desde los sabios, que por comunicación oral en el ágora, con pocos espectadores que podían o aprendices llegar a él para acceder a su conocimiento vía oral y por contacto directo, eh, nos situó durante muchos años y siglos en un aprendizaje basado en la experiencia del maestro que podía por contacto directo y aún a un grupo de personas interesadas transferirles información que propendiera por su apropiación y la generación de conocimiento. Tal vez la humanidad pensó que ese concepto de ágora era interesante como un espacio de encuentro para que maestro y aprendices se encontraran y desde ahí se configura el aula como ese espacio de encuentro y que desde mi perspectiva y al final dejaré el micrófono porque sé que genera
posiciones contrarias. Desde mi perspectiva, el aula se configuró en un escenario de confinamiento del aprendizaje. El aprendizaje se considera en estos entornos formales es que puede suceder o por lo menos detonar en el estudiante o esas lógicas de aprendizaje. Entonces, para mí, el aprendizaje confinado al interior del aula con un profesor que el sistema educativo le entrega a los estudiantes, a diferencia del sabio griego que de pronto los aprendices lo buscaban. Aquí pues nos los entregan sin mayor esfuerzo, nos llegan, digamos, esos aprendices. Entonces, desde mi perspectiva, el aula generó un reduccionismo del aprendizaje que se generó como una herramienta para transferir en el otro un conjunto reglado de información que después como maestro yo valido, apropio vía evaluación. Y tal vez este artefacto tecnológico que fue el Ágora, que después se constituyó en aula y que la sumatoria de aulas me dieron los niveles básico, medio, superior, posgradual, y que la sumatoria de aulas, niveles, me da un perfil de egreso, un profesional en los niveles superiores, realmente lo que hizo fue incrementar la segmentación. Si el aula confinó el aprendizaje, el conjunto de aulas segmentó el aprendizaje. Y si no existieran esos proyectos curriculares, transversales, difícilmente yo podría enterarme de lo que está sucediendo con mi vecino, con el profesor de al lado. Y creemos nosotros que por arte de magia es cada estudiante el que va a poder hacer el match, la magia a su interior de conectar todos los conocimientos que se le entregan en las diversas aulas, niveles, áreas, asignaturas, y que él va a estar cognitivamente en su capacidad de conectar todo y lograr ese perfil de egreso. Y tal vez esto ha hecho que algunos vean a la escuela, al sistema educativo, como esta gráfica de Sampieri, no me acuerdo muy bien, no estoy seguro, creo que no es el apellido, de la máquina de la escuela, que caricaturiza de una manera muy macabra pues al sistema educativo como una factoría que perfila a los mejores de acuerdo pues, a esos perfiles de egreso para que puedan salir a su sociedad a ser buenos ciudadanos, a ser buenos profesionales y a comportarse como la sociedad espera, quedando en el medio pues todo aquel pues que no cumpla con los estándares, con las evaluaciones, con lo que el sistema le propende. Cuando se habla hoy tanto a que teníamos que volver a la normalidad, valdría la pena cuestionarnos desde los griegos a hoy eh, qué supone esa normalidad y si realmente, y les dejo esa pregunta para que la tomen y al final de mi presentación, alguien si se recuerda de la pregunta y me la quiere contestar, pues estaré atento. Valdría la pena cuestionarnos qué es la normalidad y realmente qué implica ser un docente normal, un docente que llega pues al aula después de una pandemia a hacer, a aplicar las mismas prácticas, digamos, de enseñanza que aprendió desde los griegos a hoy, que aprendió después de la pandemia. Eh, Leía ayer una entrevista por favor, alguien tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Gracias. Eh, alguien tiene un Huawei, dice el usuario Huawei, por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Eh, entonces, me desconcentró en el hilo ese ruido. Leía, les decía, leía en el tiempo un artículo de la rectora de la Universidad de los Andes que decía que en relación con la virtualidad de emergencia que sucedió en la pandemia y la virtualidad como tal, eh, la diferencia está en que la virtualidad se debe planear y no se debe improvisar y ser de emergencia como sucedió en la pandemia. Y que a diferencia de antes, hoy retornar a un estudiante a la presencialidad para ver un PowerPoint en clase
sabiendo que lo puede ver en pantalla con su profesor, no le generaría ningún valor agregado. Y que realmente hoy, pues el aprendizaje queda mucho más claro. No es un tema de contenidos y de transferencia de contenidos, sino de experiencias. ¿Qué experiencias va a entregar la institución y el profesor a ese estudiante en el aula? ¿Realmente implica volver a la normalidad? ¿Y realmente somos docentes normales? ¿Qué entiende cada uno de ustedes por normalidad? Y al final me contestan, ¿somos docentes normales? Esto también eh, quiero pues acercar en cuenta que, como todos lo sabemos, sin comunicación no hay aprendizaje. Y tal vez el aprendizaje ha estado también dentro de unos procesos de linealidad. Emisor, medio, receptor, donde el profesor siempre ha sido el que tiene el conocimiento enciclopédico y el medio apenas un canal para comunicarlo y validarlo, pero ya todos tenemos claro que eso no es lo que requiere hoy, pues, un estudiante que va a ser un ciudadano del futuro y que va a tener que encontrar en el aprendizaje un modus vivendi más que una herramienta de transmisión y apropiación de un conjunto de contenidos que el sistema educativo o que un maestro considera ellos requieren. Entonces, en tanto está el debate entre la virtualidad, la presencialidad, volver a la presencialidad, eh, si la pandemia generó unos valores agregados al proceso de aprendizaje gracias a las tecnologías, o que si al contrario las tecnologías lo que hicieron fue ampliar una brecha entre aquellos que pudieron seguir formándose en la pandemia y aquellos que tuvieron que quedarse en casa porque no tenían un dispositivo para conectarse. En tanto unos ven los pro, que son los tecnófilos, los que ven una perspectiva positiva de las tecnologías, y en tanto los que las satanizan, los tecnófobos. Realmente estamos encontrando estudiantes que hoy están en capacidad de conectarse con un libro físico, pero también conectarse con lo que le dan los entornos digitales. Están en capacidad de conformar su propio Personal Learning Environment, entorno personal de aprendizaje, y decidir de manera autónoma, si tiene esos recursos al alcance, de qué manera estudiar, qué fuentes consultar, y ve de una manera natural lo digital y lo conecta con lo físico, lo natural, de una manera espontánea. ¿Vamos a seguir en esas tensiones entre tecnófilos o tecnófobos, o realmente vamos a explorar los intereses personales de aprendizaje que tiene cada uno de nuestros estudiantes por encima de los estándares que el sistema educativo propende para la formación masiva de estudiantes? Eh, Entonces, estamos en un seminario de transformación y innovación educativa. Hasta aquí lo que les he planteado, unos cuestionamientos y algunas lecturas que yo hago de lo que está sucediendo en el contexto, y en un contexto que pasó por una pandemia que parece terminar, pero a veces no parece terminar. Eh, y que ahí, pues realmente muchos hablaron que se desarrolló educación virtual, o realmente fue una educación teleasistida, donde de manera similar como les mostré que la sumatoria de cursos me generaban un perfil de una manera muy segmentada. Podemos estar viendo que estos espacios de encuentro sincrónico se están en algunas veces volviendo o trabajando sobre los mismos paradigmas. La misma imagen que ven acá representa a un profesor en el centro dando un discurso. Kelly, por favor, cerrar el micrófono. Eh, entonces, tal vez estamos respondiendo a las mismas prácticas ancestrales, donde creemos que se trata de impartir una clase apoyada con el uso de tecnologías. Y aquí la pregunta que les hago a ustedes es si realmente con las tecnologías, con las herramientas de videoconferencias, lo único que estamos haciendo es, si me lo permiten,
webinariando la educación, si me permiten acuñar ese concepto, y es simplemente hacer lo mismo que siempre hemos hecho, pero ahora con el apoyo de herramientas tecnológicas. ¿Estamos ante una educación virtual o realmente ante una educación teleasistida, donde queremos seguir luchando por una presencialidad y no por una distribución de personas en red que pueden aprender en tiempos distintos y espacios distintos? Pues la comida, tengo hambre. Eli, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Hay arroz, no sé. Eli tiene hambre y hay arroz. ¿Puedes cerrar el micrófono, por favor? Ay, qué pena, profe. Sí, chao. Entonces, tal vez el tema sería mucho más interesante si como profesores empezamos a pensar en cómo conecto lo presencial con lo digital y cómo, si bien hay que tener encuentros sincrónicos, los veo como un proceso formativo donde no sumo 1, 2, 3 encuentros sincrónicos, sino trato de demostrar, conectarlos con el proceso formativo que me permite llevar a los logros del estudiante desde un proceso gradual y sumativo y formativo, donde aprovechemos lo que nos da la tecnología, y es que podamos evaluar al tener estudiantes que pueden superar las fuentes de información o el conocimiento enciclopédico que tiene cada uno de sus maestros, poder también pensar en cómo evaluar lo que el estudiante construye con la información, eh, y no la información. ¿Me escuchan? Aquí tuve un salto raro. Sí, sí se escucha. Gracias. Entonces, otras maneras de buscar lo procesual, lo gradual, los andamiajes de aprendizaje, y no solo la sumatoria de encuentros sincrónicos que recreen, digamos, lo mismo, más de lo mismo. Entonces aquí yo quiero hacerles una pregunta. Les estoy soltando varias preguntas. Me gustaría que al final alguien tenga alguna respuesta o alguna reflexión. ¿Realmente el COVID-19 nos aisló educativamente o realmente desconfinó el aprendizaje? Y no dejó duda que el aprendizaje siempre ha existido por fuera de las aulas, se hizo manifiesto en lo más recóndito de los hogares. Y si miramos el comportamiento del virus que contagia a personas, pues también nos contagió y nos liberó y nos mostró que realmente sí es posible en ciertos ámbitos y ciertos contextos aprender de una manera más libre y espontánea. ¿Realmente el COVID-19 nos aisló educativamente? Es una pregunta que les dejo a ustedes. Y en este momento voy a compartir un video para sintetizar el panorama de transformación digital que tenemos para que este pueda servir para el desafío que viene en el paso 4 y el paso número 5. A ver. Listo. Hubo un tiempo en que las empresas hacían lo correcto y con eso bastaba. Ya no es así. Ahí donde vamos, lo correcto ya está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo roza la excelencia, donde las acciones alcanzan la perfección, solo queda un espacio para la innovación. Tú.
Ahora mismo eres la clave en el vertiginoso ciclón del cambio impulsado por la digitalización, la movilidad, el crecimiento, la caída de intermediarios, la automatización y una larga lista donde la ciencia ficción pasa a ser evidencia científica. Piensa en los vehículos autónomos, en ordenadores que aprenden y piensan. La manera en que trabajaremos no será la misma. Las habilidades que necesitaremos serán radicalmente distintas. Ganar o perder será algo más rápido que nunca. ¿Cuál es entonces tu respuesta? ¿Cómo descubrirás nuevas oportunidades en uno de los momentos de transformación más importantes de la historia de la humanidad? ¿Gestionas el cambio o dejas que el cambio te gestione? La disrupción ya se da por supuesta, con cambios que siempre venían de forma gradual y que ya no vendrán jamás gradualmente. Hablamos de un cambio exponencial. Cualquier cosa estúpida y desconectada es ahora inteligente y conectada. Coches, ciudades, puertos, granjas y hasta nuestros cuerpos pueden llevar sensores que se comunican entre ellos. Los cambios en este juego están interconectados, se amplifican unos a otros creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica alimenta el Big Data. El Internet de las cosas lo hace con la inteligencia artificial, que a su vez alimenta la robótica. Pero atención, cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o automatizada será considerada de un valor extremo. Rasgos humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán aún más relevantes en el futuro, porque las máquinas son grandes en simulación, pero no en ser. Cierto, robots y software harán mucho más de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá enfocarnos en lo que no se puede automatizar. Para imaginarte el supercambio, tienes que empezar a involucrarte más con lo que podría ser, no solo con lo que es. Sumérgete en el futuro inmediato. En 5 o 7 años necesitaremos ir más allá de la tecnología y los datos para alcanzar la perspicacia y la sabiduría humana. La tecnología es el cómo del cambio, pero los humanos somos el por qué. El futuro trata de modelos de negocio holísticos. La oportunidad reside en ser líquidos, en aprender a tiempo real y no a largo plazo, no con pequeñas mejoras, con transformaciones integrales, no con sistemas individuales, con ecosistemas nuevos. La humanidad es el lugar donde se crea el valor auténtico y duradero. Compraremos y nos gustarán cosas por la experiencia que nos proporcionarán, por su poder de transformar. El futuro no es algo que pasará. Es algo que está pasando. La nueva manera de trabajar pasa por abrazar la tecnología, pero no por convertirnos en tecnología. Puede que el futuro esté en la tecnología, pero el futuro verdadero es ser trascendentes. Vivámoslo y liderémoslo desde esa idea. Muy bien. Podríamos pensar que la transformación digital está asociada a las tecnologías, pero tal vez este video nos pone a pensar que está realmente dada en lo humano, en el sentido común, en la creatividad y en la sensibilidad que tengamos para identificar y conectarnos con problemas sentidos de nuestro contexto. ¿Podemos seguir dándole la espalda a este fenómeno que está sucediendo por fuera de las aulas o realmente por eso estamos en un seminario de transformación digital e innovación pedagógica? Porque definitivamente ¿gestionan ustedes el cambio o el cambio los va a gestionar a ustedes tarde que temprano? Al finalizar me contarán las reflexiones que les deja este video. Si la tecnología ya está dada, si está dispuesta, está a nuestro alcance. De pronto, los problemas sociodigitales que se están generando están más representados en aquellas personas que tienen y no tienen acceso a estas nuevas lógicas de generación del conocimiento mediado por el uso de las tecnologías. En tanto, esta caricatura nos muestra que algunos niños o maestros quedaron saturados con las clases virtuales, hubo otros muchachos que no tuvieron la capacidad de seguir su proceso de aprendizaje. Vamos a ampliar o a cerrar esa brecha sociodigital desde nuestra postura como maestros,
como seminaristas de este espacio y apostar, ser un tecnófilo y no un tecnófobo que vea en el prototipo app una posibilidad de cerrar estas brechas, es una inquietud y un planteamiento que les hago en este momento. Esta diapositiva muestra un par de caricaturas que tomé en época de pandemia, donde me sorprendió cómo la producción de caricaturas recreó las aulas de clase e incluso salieron muchos casos de profesores en pandemia intentando dictar sus clases virtuales y se hicieron muchas sátiras, pero también salió material como este muy interesante. La diapositiva de la izquierda lo que recrea es que pareciera que la evolución que nos ha dado la tecnología en el aula entre 1970 y 2019 es que el profesor en esa época decía, les voy a dictar mis apuntes, y hoy, en el 2022, el profesor le dice, voy a compartirte mis archivos en un drive. O mis apuntes o mis archivos. Entonces realmente pareciera que lo digital, o más bien lo tecnológico, es una apoyatura instrumental de las mismas prácticas de enseñanza, de las mismas técnicas didácticas, y que pareciera no hemos logrado ser esos transformadores sociodigitales que requieren nuestros estudiantes en el aula. Y la diapositiva de la izquierda, en la imagen de la izquierda, pues de manera caricaturesca también muestra que en el contexto corporativo parece que sucedió lo mismo. En tanto muchas empresas hablaban de la transformación digital, no la habían logrado. Y que el mejor consultor de transformación digital